y oramos para que el Señor siga hablando en nuestras vidas. Y en específico en esta mañana vamos a continuar con esta serie que se llama Vida en Abundancia, y vamos a seguir viendo cómo el Señor quiere que nosotros vivamos en esa abundancia, y no solamente nosotros, sino también vayamos y acerquemos a todos aquellos que necesitan de ese pastoreo del Señor. Vamos a estar en el libro de Juan una vez más. Yo le invito a que lo vaya buscando por ahí, y vamos a estar leyendo algunos de los versos. Probablemente usted ya sabe esta historia y va a ser aún mejor porque usted va a poder tener una mayor perspectiva de esta palabra. Oramos. Señor, te doy gracias en esta mañana porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, porque te manifiestas, Señor, a través de todas las cosas. Y en específico, Señor, te has revelado a través de tu palabra, Señor. A través de la Santa Biblia, Señor, conocemos tu carácter, conocemos, Señor, tus misericordias, conocemos, Señor, todo lo que tú eres, hasta donde podemos hacerlo, Señor, y aún más cuando buscamos verdaderamente, Señor. Pero en esta mañana, Padre, a través de esta palabra, Señor, sean nuestros corazones enseñados y guiados a través de tu Espíritu Santo. Creemos, Señor, que tú te manifiestas en nuestra mente, Señor, en nuestro corazón. Y aún, mi Dios, oramos porque aquella distracción, Señor, que está navegando nuestra mente, que nos está limitando el poder concentrarnos en esta mañana, Señor, tú la tomes en tus manos y podamos estar atentos, Señor, a lo que tú quieres darnos, porque siempre, Señor, hay una palabra para nosotros, porque siempre, Señor, hay algo que tú quieres mostrarnos, y en esta mañana estamos dispuestos a que así sea en cada uno de nosotros, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. ¿Saben? Como le compartí la semana pasada, estuvimos viendo la parábola del redil, estuvimos viendo cómo Jesucristo se presenta como el buen pastor, estuvimos viendo en el versículo que Él nos promete que ha venido a darnos vida, pero no la vida que nosotros conocemos en el sentido humano, sino vida en abundancia, vida eterna, e interesantemente también vida en libertad. ¿Qué significa esto? Porque Jesús está diciendo que Él es la vida en la abundancia, ¿sabe? Muchos de nosotros creemos que la vida pues tiene ciertos placeres que al final de la historia nos llevan a la cautividad nuevamente. Y cuando estamos en Cristo, esa libertad cada vez más nos permite ser libres y aún disfrutar de su presencia sin tener que estar en condenación una vez más. Todo inició, como le compartí la semana pasada, en un día sábado, mientras Jesucristo estaba caminando y encontró por ahí algunos que venían acercando a una mujer que había sido encontrada en adulterio, como recuerda. Él había estado, ahora sí que, predicando el Evangelio, pero también existía pues ese grupo religioso que yo creo que usted ya ha leído en algunas ocasiones cómo eran. Cómo aprendemos que podemos nosotros también no caer en esa trampa del diablo aún cuando hemos sido libres por la palabra. Y empieza entonces esa religión a ser el ladrón de las ovejas que necesitan al pastor. Esa fue la aplicación que dimos la semana pasada. Y esta mañana queremos hablar un poco más acerca de los milagros de Jesús y de cómo Él está siempre a favor del necesitado, a favor del pecador, en el sentido de su libertad, en el sentido de no más condenación. Porque, como hablábamos la semana pasada, nosotros somos muy prontos para el juicio, nosotros somos muy prontos para el enojo, para la condenación, para pensar en mal en contra de nuestro prójimo, aun cuando ni siquiera conocemos toda la historia, y nos convertimos en el ladrón de esa pequeña oveja que requiere el pastor la pastoree. Y entonces, una vez más, Jesús hace este encuentro, y yo le voy a pedir a que me acompañe al libro de Juan, capítulo 9, y vamos a estar leyendo esta historia que se llama Jesús sana a un ciego de nacimiento. Dice el primer versículo de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Juan 9:1. Mientras pasaba Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento, y sus discípulos le preguntaron diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Respondiendo Jesús le dijo: no es que este pecó, ni tampoco sus padres,
Al contrario, fue para que las obras de Dios se manifestaran en él. Me es preciso hacer las obras del que me envió mientras dure el día. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Mientras yo esté en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con su saliva, y con el lodo untó los ojos del ciego y le dijo: ven, lávate en el estanque de Siloé, que significa enviado. Por lo tanto fue, se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes lo habían visto que era mendigo decían: ¿quién es este? ¿O no es este el que se sentaba a mendigar? Unos decían: este es. Y otros decían: no, pero se parece a él. Y él decía: yo soy. Entonces le decían: ¿cómo tus ojos fueron abiertos? Versículo 11. Y él le respondió: el hombre que se llama Jesús hizo todo, me untó los ojos, me untó los ojos y me dijo: ve a Siloé y lávate. Entonces cuando fui y me lavé, recibí la vista. Y le dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: no sé. Viendo esta palabra, vemos cómo todos estaban ahí asombrados de lo que había sucedido. El Señor había venido a dar libertad, y muy interesante el versículo que me llama mucho la atención en este pasaje. Todos son muy importantes, pero específicamente cuando las personas están buscando un porqué, dicen: este es ciego porque pecó, porque pecaron sus padres. ¿Sabe? En el Antiguo Testamento, específicamente en Deuteronomio 28:28, se encuentra un verso en el que narra que por la desobediencia de los padres, por la desobediencia de todos nosotros, vendría un castigo. Y dice la palabra: Jehová te herirá con locura, con ceguera o turbación de espíritu. Y como ellos conocían esta palabra, era muy obvio para ellos que cualquiera de esa generación que tuviera algún problema de locura, de ceguera y todo lo que ya compartí, era como de ley, que era porque había cometido algún pecado o porque sus padres habían pecado. Pero Jesús dice: no es que este pecó ni tampoco sus padres, sino lo contrario, fue para que las obras de Dios se manifestaran en él. ¿Y sabe qué es lo que sucede cuando el creyente, y esto no es específicamente de lo que quiero hablar hoy, pero es solamente una aplicación? Cuando nosotros estamos en Cristo y viene alguna situación difícil a nuestras vidas, no es porque usted haya pecado, no es porque usted haya cometido lo malo, no es porque el Señor le quiera hacer juicio y le quiera castigar por su pasado o por lo que sea que usted piense o el diablo le haga creer. No es así. Y naturalmente cuando nosotros estamos en el Señor, queremos que específicamente nos vaya bien en todos los aspectos, en lo espiritual, en lo financiero, en lo matrimonial, en lo familiar, en todas las áreas que nosotros nos desenvolvemos. Queremos siempre que el Señor se mueva a favor de nosotros. Pero dice esta palabra que a veces suceden cosas en nuestras vidas, no para hacernos sufrir, no para hacernos creer que el Señor no está con nosotros, sino dice para que Dios muestre su gloria a través de esa situación. Y mueve mucho mi corazón esta palabra, porque sabe cuántas veces yo he querido decir: Señor, que esto no me pase, Dios, esto yo no lo podría soportar, esto es muy difícil, esto es demasiado para mí. Pero Jesús dice en su palabra: cada vez que suceda algo difícil, cada vez que venga aún la enfermedad, cada vez que aún venga una prueba, alguna duda, alguna lucha, algún problema en el trabajo, algún problema en tu matrimonio, en cualquier aspecto, ten la confianza que es para que la gloria de Dios se manifieste y tú podrás esperar su manifestación. Recibirás la respuesta, recibirás la sanidad, recibirás lo que estás necesitando, porque has creído y te has mantenido en la fe, te has mantenido en la santidad también al Señor, de manera que Él nos va a permitir en todo momento tener victoria, tener respuesta, tener su presencia, porque esa es la vida en abundancia que Él desea que nosotros tengamos. Continuamos con este mensaje y decimos lo siguiente: Jesús estaba llamando a este ciego, lo estaba sanando, y la pregunta que muchos le decían era que sí, ¿por qué? Porque este hombre tenía esta condición. Y específicamente estos mensajes se tratan acerca de cómo guardarnos nuestros corazones del juicio, cómo guardar nuestros pensamientos
momentos del señalamiento, porque en una ocasión mi mamá me dijo, ¿sabes qué? Ten mucho cuidado cuando señalas, porque tú lanzas tu dedo, pero 3 te están apuntando a ti, y al final de la historia todos tenemos algo con lo cual debemos trabajar, algo por lo cual seguimos en el camino del Señor, que requerimos de su Espíritu para ser transformados. Jesucristo escupió, dice, en la tierra, y con su saliva hizo lodo y lo puso en los ojos de aquel ciego para enviarlo así lo ve, a lavarse, y al ser él lavado de este lodo, dice que regresó viendo, regresó y recobró la vista. Y dice que aún en este tiempo muchos decían, ¿si es este o se parece? ¿Si será el que nosotros conocemos que todo el tiempo ha estado ahí? ¿Si será este hombre? ¿Si será este ciego realmente? Y preguntan ahí muchos, ¿realmente era ciego o estaba fingiendo? Muchos empezaron ya a dudar a ese nivel. Imagínense ahora como nosotros lo vemos también aquí cuando alguien está pidiendo en diferentes ocasiones dinero por lo mismo, eso ya se sabe a lo mejor, y ya ha distinguido algún otro que pues simplemente está abusando de alguna discapacidad en el sentido de que es pues mentira, y muchos otros, claro está, sí tienen necesidad, pero empezó a haber todo este tipo de discusión acerca de lo que estaba sucediendo, pero verdaderamente lo que era la ley en ese momento era que Jesús había hecho su obra gloriosa a través de esta sanidad. Aquellos líderes religiosos estaban literalmente molestos, indignados, y entre ellos decían, ¿cómo puede ser que éste haga estas obras? Y todavía más dice aquí que en un día de reposo, en un día en el que se acostumbraba pues a guardarse de toda actividad, ¿cómo era posible que Jesús estuviera haciendo su obra? Y dice Jesús, mientras esté el día, yo seguiré obrando. Y me encanta eso porque cada uno de nosotros estamos en alguna temporada de nuestras vidas en las que quizás sentimos que estamos en la oscuridad, que estamos pues en la noche, por así llamarlo, pero dice la palabra, me es preciso hacer obras del que me envió mientras dure el día. La noche viene cuando nadie puede trabajar. La palabra aquí está en que nosotros tengamos siempre en corazón que aunque en la noche sintamos que no está trabajando el Señor y que ya no hay movimiento y que ya no hay respuesta, siempre creamos que en la mañana una vez más Él moverá su mano a favor de nosotros. Y sí, en muchas ocasiones tendremos que tener mucha paciencia, en muchas ocasiones tendrá el Señor que probar nuestra fe para ver si somos firmes y fieles delante de Él, pero aún en medio de cualquier situación, de cualquier temporada, sea oscuro, sea de día, siempre el Señor va a estar con nosotros. Esto provocó que los religiosos, como le digo, estuvieran enojados. Y Jesús les dijo lo siguiente en el versículo, déjenme nada más encontrar aquí este pasaje, del 10:35, dice, cuando lo leímos la semana pasada, si usted lo recuerda. Perdón, no es. Salió mal aquí. Bien. Jesús se dio cuenta de que esta persona había sido prácticamente pues expulsada de la sociedad en ese sentido, y Jesús viene a darle una vez más no solo sanidad, sino otra vez como posición dentro de este tiempo, de esta cultura. Y Jesús viene a dar tal amor a esta oveja que termina de entrar al redil, que ya vimos la semana pasada, pero una vez más el juicio de la gente está viendo lo que quiere, y encuentra que esta persona pues no es precisamente pues digna en cierta manera. Y vamos a seguir leyendo este pasaje más adelante. Dice lo siguiente, déjenme nada más encontrar el verso aquí. Vamos a seguir desde el 13 y ahorita vamos a ir viendo desglosadamente esta palabra. Dice, llevaron ante los fariseos al que antes era ciego, porque el día que Jesús lo hizo con el lodo, le abrió los ojos, era sábado. Entonces los fariseos le volvieron a preguntar de qué manera había recibido la vista, y les dijo, él puso lodo sobre mis ojos, me lavé y ahora veo. Entonces algunos de los fariseos decían, este hombre no es de Dios porque no guarda el sábado. Pero otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer tales señales?
había una división entre ellos. Entonces volvieron a hablar al ciego y le dijeron: ¿qué dices tú de él, puesto que te abrió los ojos? Y él le dijo: ¿qué es profeta? Los discípulos pues no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y le preguntaron diciendo: ¿este es tu hijo, el que ustedes dicen que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Respondiendo sus padres dijeron: sabemos que este es nuestro hijo, el que nació ciego, pero ahora ve. No sabemos quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Él tiene edad para que le pregunten y él hablará por su cuenta. El versículo 22 dice: sus padres dijeron esto porque tenían miedo de que los judíos hicieran algo en contra. Dice: si alguno confesaba que Jesús era el Cristo, era expulsado de la sinagoga. Por esta razón dijeron a sus padres: edad tiene él, pregúntenle a él. Así que por segunda vez llamaron al hombre que había recibido la vista y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que este hombre es pecador. Entonces él respondió: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo sido ciego, ahora veo. Luego le dijeron: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y él les contestó: ya les dije, no escucharon, porque quieren que lo diga otra vez. ¿Acaso quieren también ustedes hacerse sus discípulos? Entonces lo trajeron y dijeron: tú eres discípulo de él, pero nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que Dios ha hablado por Moisés, por eso sabemos, pero esto no sabemos de dónde sea, Respondiendo el hombre les dijo: pero si en esto sí tenemos una cosa maravillosa, que ustedes no sepan de dónde es, y a mí me abrió los ojos. Sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguien es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde la eternidad nunca se oyó que alguien abría los ojos, aun cuando hubiese nacido ciego. Y si esto no procediera de Dios, no podría hacer nada. Le contestaron diciendo: tú naciste siendo un pecador y quieres que nosotros te escuchemos. Y lo echaron fuera. Esta palabra es muy real en el sentido de lo que sucede en nuestros días hoy. Sin duda yo sé que en esta iglesia hemos enseñado, y usted, aún sin enseñar, es una persona, es un hombre, es una mujer con misericordia. Usted, al igual que yo, ha creído que el Señor nos ha llamado para reconciliar a todos aquellos que estén dispuestos al Señor. Pero sabe, esta historia se repite, y quizás en esta iglesia, y no es porque el dicho famoso sé que en esta iglesia no, pero verdaderamente yo me he dado cuenta que en esta iglesia no ha sucedido eso, porque hemos estado a favor de la sanidad de aquel que está herido, hemos estado a favor de la restauración, hemos estado a favor de las conversaciones que nos van a llevar a un buen trato. Pero en este pasaje encontramos que aun cuando estos religiosos vieron el poder de Dios, y aun cuando dudaron y trajeron a sus padres, hicieron todo este show aquí para ellos verdaderamente sentirse seguros del juicio que estaban dando, aun con todo y el mover de Dios, aun con todo y la respuesta de Dios, se negaron a creer, se negaron a recibir también, dice la palabra, en la sinagoga, en este caso, llamándolo en un lenguaje actual, en la iglesia de aquel tiempo, fue expulsado porque ellos decían: tú eres del pecado, tú naciste del pecado, por esa razón eras ciego y no eres parte de este lugar. Aun cuando fue restaurado por Jesús, aun cuando recibió libertad de Jesús, ellos simplemente le cerraron la puerta a la cara. Y eso es algo triste, eso es algo difícil, y sabe, en algún momento pudiera llegar a suceder eso. Que nosotros aún no viendo el mover de Dios en nuestras vidas en algún sentido que sea en cualquier área, en cualquier forma, en muchas ocasiones siempre queremos decir, a ver, ¿pero por qué? Y siempre queremos cuestionar, y siempre queremos acomodar, y siempre queremos estar poniendo en un cajón, esta es la primera parte, esta es la segunda, esta es la tercera, y ya que yo tengo todo el panorama completo, entonces puedo decir: sí, esto es de Dios. ¿Cuántos de nosotros tardamos para
qué, el para qué y todo ello. Pero Jesús a través de esta historia también nos enseña que Él simplemente va a hacer en algunos momentos cosas inusuales con nosotros, de manera que tenemos que confiar en sus señales y más que en eso, en la forma en la que Él va a actuar con nosotros. En otras partes de la Biblia, Jesús simplemente declaraba la palabra y decía: sé sano, levántate y anda. Pero en esta ocasión dice que Jesús con el lodo hizo perdón de la tierra, lodo con su saliva, y lo untó en los ojos, hizo una pastita ahí. Imagínense, con todo respeto, cuánta saliva tuvo que depositar en el piso, porque pues digo, yo no sé si a lo mejor yo no tengo mucha saliva, pero si yo escupo quizás no es como que vaya a poder hacer algo para untarme los ojos, supongamos. Entonces imagínense eso, y aparte de eso, el hecho de que obviamente pues al final muchos dijeron: no, pues el ciego ni cuenta se dio, o sea, ese no tenía problema. En realidad los que estábamos de este lado eran los que pudiéramos haber creado el juicio y decir: oye, o sea, le está echando, y más ahorita en pandemia, imagínense, eso sería difícil de querer aceptar. Pero dice esta palabra que Jesús con ese lodo unta sus ojos y le dice: ve al estanque. ¿Y cuántos de nosotros muchas veces queremos la sanidad de Dios, pero solamente de la forma en la que nosotros la percibimos? ¿Me está entendiendo en esta mañana? En muchas ocasiones simplemente decimos: Dios, libérame así, y como lo hace siempre, pero en muchas ocasiones Dios nos va a sorprender en la manera que lo haga, y tendremos que obedecer, porque no será algo instantáneo, sino quizás será de un proceso, y el proceso será que usted camine a ese estanque. ¿Qué significa esto? Que si este hombre se hubiese quedado con ese lodo así, y si no hubiese caminado él creyendo que algo iba a suceder, aun cuando no sentía nada, aun cuando tenía grumos aquí, no sabía qué le habían echado, aun cuando tenía confusión porque toda la gente quizás lo agolpaba y él no sabía qué estaba pasando, Jesús solamente le dio estas órdenes. Voy a leer nuevamente este pasaje y dice lo siguiente, el versículo 6: escupió en tierra, hizo lodo con su saliva, y con el lodo untó en los ojos del ciego y le dijo: ve, levántate, lávate en el estanque de Siloé. Y interesantemente Jesús no le dijo: te vas a ir a lavar y va a pasar eso, le dijo: solamente ve, ¿no? Entonces, a través de esta palabra yo puedo entender eso. El Señor en muchas ocasiones va a permitirnos que nosotros seamos parte de su mover a favor de nosotros, pero tendremos que ser obedientes, tendremos que caminar, tendremos que ir adelante, porque en muchas ocasiones Dios ha querido hacer tantas cosas, y cuando no damos pasos de obediencia nos quedamos con el milagro a la mitad. ¿Cuántos creen eso? Lamentablemente, en muchas ocasiones solamente queremos que Dios nos toque y que nos sane, y que ya Él responda, y que ya Él haga, y que ya Él diga, y que ya Él resuelva, y yo estoy orando, y Dios respóndeme, y Dios, pongo en tus manos esta situación. Y dice Dios: ok, pero te va a tocar una partecita a ti también. ¿Qué parte de esta mañana el Señor te estará diciendo a ti que te corresponde hacer? ¿Será acaso que tendremos que orar más? ¿Será acaso que tenemos que buscar más de su presencia por las madrugadas, a la hora que usted lo busque? Pero específicamente por lo que dice la Biblia de tiempo en la madrugada, lo digo. ¿Será acaso que tenemos que comprometernos en alguna otra cosa? ¿Qué es lo que Dios le está diciendo en esta mañana, iglesia? ¿Qué es lo que Dios le está indicando hacer para que suceda la obra? Porque aunque usted dice: es que no me ha dicho nada el Señor, es que no ha respondido el Señor, es que no veo, es que está oscuro aquí, no sé qué sucede. Aún cuando alrededor de usted dice: no, es que está muy difícil, esto que me estás contando, la verdad yo no sé cómo le haría, si es cierto, está muy duro. ¿Cuántos de nosotros, cuando hemos contado algo, a veces tenemos la esperanza que nos digan: oye, pues va a estar bien, y nos salen con la otra que no, es cierto, tienes razón? Yo no sé cómo le haría si fueras tú. Y sabe, el Señor en esta mañana nos dice: en muchas ocasiones yo habré de hacer mi obra, pero será también parte necesaria que tú te muevas. Será muy importante también que tú obedezcas, que tú creas, que aunque Él no lo ha dicho todavía, aún así sucederá en el sentido de la respuesta, porque Él dijo simplemente, y usted lo tiene en su Biblia, dice: levántate, ve y lávate, y eso es todo lo que le dijo. Y me encanta lo que
sucede porque aún en medio de que, imagínense, él ni siquiera tenía la esperanza, ¿sabe? Porque él había nacido así. Su condición era desde siempre, no tenía jamás ni la idea de lo que era ver la luz del sol. Él no conocía nada, simplemente quizás por tocar las cosas, por ya la costumbre de pasar por donde mismo. No lo sé, vaya usted a imaginarse esa condición, pero a lo que quiero llegar es que él ni siquiera tenía la esperanza de que algo así sucediera y Dios le sorprendió en grande manera. Mi pregunta es, ¿usted tiene la esperanza de que Dios responda o en ocasiones la conciencia nos dice, no, esto no va a cambiar? Esto así es, esto así te tocó, esto así ya, así va a ser. Esta situación es algo que tú debes manejar, simplemente tienes que aprender a vivir con eso. Y Jesús nos dice, no, yo puedo hacer cosas gloriosas, grandemente, yo puedo mover mi mano a favor de ti, aun cuando las cosas digan que no, aun cuando la situación diga que no, aun cuando mi propia mente me quiera decir que no. Jesús siempre va a estar moviendo su mano a favor de nosotros. Él estaba entonces dando la palabra y este hombre hizo lo suyo. Mi pregunta es, ¿usted sigue esperando por un milagro para que Jesús lo haga completo, o será usted el que tiene que empezar a moverse ya por lo que Él quiere hacer? En esta mañana yo siento en mi corazón que muchas cosas nos hemos perdido por el no hacer las cosas. De muchas bendiciones nos hemos perdido por el no levantarnos e ir a donde Él nos está enviando. En muchas ocasiones queremos simplemente, como le digo, que Él dé la palabra, que Él ponga su mano sobre nosotros como lo hizo en otras ocasiones, que Él simplemente lo diga desde lejos, así como muchos otros, en alguna historia usted conoce, que vino un hombre y le dijo, oye, tengo un cerro en mi casa, pero tú solamente da la palabra y eso va a suceder. Nosotros queremos cosas así, está bien, Él lo puede hacer. Pero muy interesante, en esta mañana le digo, Dios en muchas ocasiones va a requerir de que su iglesia, de que sus fieles, de que sus hijos, de que sus ovejas actúen, crean de lo que Él va a hacer, crean de su palabra, crean en lo que Él ya ha declarado para nosotros. Esta situación se estaba volviendo difícil porque aunque ella podía ver y él ya había sido restaurado y él ya había recibido respuesta, ellos le querían volver a su condición antigua. Ellos querían, si fuera posible, que él volviera a ser ciego. O sea, de qué manera, ya con su actitud, ya con su forma de negarle el acceso a esa iglesia, ellos simplemente lo estaban desechando y diciendo, no importa si tuviste libertad, no importa si tuviste pues una restauración, aquí no eres bienvenido. Y eso que era luz, con esas palabras se estaba convirtiendo en la oscuridad. Y mi pregunta es también, ¿cuántas veces el Señor nos ha dado de su luz? ¿Cuántas veces el Señor nos ha dado de su respuesta? ¿Cuántas veces el Señor ha obrado a nuestro favor, pero nosotros hemos permitido que la palabra de otros nos venga y nos nuble lo que Dios ya está haciendo? ¿Cuántos de ustedes han tenido lo mejor, o no sé si es el caso, pudiera ser, que tiene a su hijo y no quiere y no hay manera de que se comprometa y usted sigue creyendo que Dios va a hacer la obra, pero alrededor usted escucha, no, es que tu hijo está muy perdido? Y póngale eso de hijo a cualquier otra cosa, ya sea en tu trabajo. No, sí, la verdad es que mejor salte de donde estás. No, sí, es que la verdad, sí, no. Aunque tú ya no estés creyendo, siempre va a haber alguien. Siempre, tristemente, habrá algunos que por simplemente el diablo les usa. La verdad, esa es la cuestión. No podrán estar creyendo lo que Dios va a hacer, porque al final, ¿sabes? El milagro lo reciben aquellos que verdaderamente creen que Dios lo va a hacer aún cuando no ha pasado. Y yo me pregunto lo siguiente, ¿creemos hasta que vemos? ¿O creemos aún en el proceso de ir caminando, intentando y buscando la manera de llegar a el fin? Este hombre se creyó sano, yo creo, desde el momento en que se levantó y creyó que algo diferente iba a suceder. Aún no había recibido la vista,
pero el solo hecho de que él hiciera caso y se levantara y saliera a ese estanque ya era una defensa de fe, ya era un verdadero conocimiento de que algo iba a suceder. Y mi pregunta aquí sigue siendo: ¿nosotros somos así? ¿O queremos levantarnos ya que podemos ver? ¿O queremos levantarnos y hacer lo que Jesús ya nos está pidiendo hasta que Él cumpla con su parte? Y en muchas ocasiones Él nos va a enseñar, como le digo, a que cuando algo vaya a suceder, nosotros también tendremos que hacer algunas cosas. Y Él le va a indicar a usted, así como a este hombre le dijo, levántate y ve a hacer esto, Dios también a usted en esta mañana, yo espero el Espíritu Santo le diga, tienes que hacer esto. Porque el Señor habla a través de su palabra, habla a través de su Espíritu Santo, habla a través también de esta predicación, y yo le invito a que usted crea lo que Él va a hacer, aun cuando a su alrededor digan lo contrario, aun cuando en su propia conciencia haya posibilidades de que eso no va a suceder. Siempre crean que Dios tiene algo aún más grande, algo con lo que nos va a sorprender, algo que podríamos decir que es imposible, porque como le digo, este hombre no era como que tenía problemas de la vista y que con lentes se solucionaba, no, era una condición ya desde su nacimiento, era una situación que pues médicamente era imposible, que no importaba lo que a lo que él se sometiera, de ninguna forma iba a regresar esa vista, porque simplemente nació así. Y Jesús nos enseña a tener esa confianza. Otra cosa difícil que sucede aquí es que en vez de que él haya recibido consuelo, en vez de que él haya recibido una respuesta, él simplemente recibió de estas personas pues rechazo, condenación, y lo miraban aún con desagrado porque ellos aseguraban que esa condición era por pecado. Y la verdad, pues ya conocemos lo que hemos leído hasta este momento. Otra cosa que tenemos que tratar con nuestra forma de ser en muchas ocasiones es que debemos de dejar que Dios nos use para restaurar a nuestros hermanos cuando hemos visto que quizás necesitan esa restauración. En muchas ocasiones usted tendrá quizás alguna palabra que el Señor le dé para alguien que está pasando por un tiempo difícil, y tendremos que ser esa iglesia que restaura, tendremos que ser esa iglesia que cubre a aquel que está necesitado, y no tendremos que ser como estudios religiosos que aunque tenían mucho conocimiento, en realidad les faltaba amor en muchas dimensiones. Y vamos a seguir con esta enseñanza, y lo que quiero decir también es que al igual que en el capítulo 8, cuando vimos que la mujer estaba siendo condenada y querían ponerle presa, aun cuando Jesucristo le había dado libertad, también Jesús sirvió de puerta para que ella escuchara, al igual que también para este necesitado. Jesús siempre será la puerta y la libertad para todo aquel que requiera y verdaderamente desee una vida diferente, una vida en abundancia. La vida en abundancia la obtenemos a través de su gracia, porque Juan finaliza con un debate entre los fariseos y en este caso con Jesucristo. Era la segunda vez en el día que ellos se presentaban delante de él para procurar también señalarlo como un falso, y aunque ellos estaban, se me hace muy fuerte esto, aunque ellos estaban con su vista, verdaderamente estaban ciegos en su alma. Aunque este hombre tenía la falta de la vista, a través de Jesús recibió vista, y no solamente una vista física, sino también en su corazón, porque él creyó que era de Dios esto que había pasado. Dice aquí, si esto no es de Dios, entonces no entiendo. Si esto no lo hizo Dios, no hay explicación, dice los versículos últimos que acabamos de leer. Entonces, el propósito de que Dios en muchas ocasiones nos lleve por situaciones difíciles será siempre que nuestro corazón reconozca que solamente es Dios el que nos puede sacar de la situación, que solamente Dios es el que puede tener la respuesta para mi necesidad. Y por ese propósito cada uno de nosotros estamos en este lugar, en esta mañana, para poder descubrir cuál será quizás también el desafío que Dios tiene para nosotros y poder completar
esa obra que Él quiere hacer. ¿Será que ya Él está esperando desde hace un buen tiempo y nosotros no nos hemos querido levantar y ya tenemos casi seco el lodo aquí en nuestros, no sé? Imagínese usted, ¿será ya acaso que anda por la vida sucio de sus ojos y ya le está estorbando eso para, no sé, aplíquelo en la forma que Dios esté hablando a su vida? Este hombre lo hizo en inmediato, rápido, porque creyó. Nosotros haremos también así si el Señor nos lo indica. Y yo le invito a que siga creyendo que Él va a seguir haciendo su obra, pero también le va a involucrar a usted, va a involucrar su fe, va a involucrar a que Dios en muchas ocasiones nos saque de nuestra comodidad, va a involucrar que Dios en muchas ocasiones nos deje sentir quizás lo más difícil que podamos atravesar en esta vida, pero aún en medio de todo eso, Él siempre estará para obrar a favor de nosotros. Lo único que faltaría entonces es que nosotros hagamos nuestra parte. Y más allá de todo eso, también el mensaje deja como una guía práctica que cada uno de nosotros, en cada ocasión que podamos, hagamos el bien a nuestro hermano. Hagamos el bien en palabra, en oración, en actitud, en tratar a las personas. En muchas ocasiones, y yo creo que esto lo prediqué hace un buen tiempo ya y no se me olvida, que en muchas ocasiones decimos que somos muy amables y a lo mejor sí, pero a veces nuestra cara dice otra cosa, ¿no? A veces nuestra cara da una respuesta diferente, aunque nosotros queremos a lo mejor ser amables o bondadosos con alguien, simplemente con una mirada así como de mejor me voy. La persona simplemente ya con eso puede llegar a sentir algún rechazo, puede sentir que esa puerta de misericordia que estuvo abierta para nosotros ya no está disponible para él, y la verdad es que en este tiempo esa puerta sigue estando abierta, ese redil sigue teniendo espacios disponibles para que el Señor siga haciendo esta vida abundante en cada uno de los que estén dispuestos a recibirlos. Otra cosa importante es que cada vez que usted y yo sintamos ese complejo de superioridad, cada vez que nosotros nos sintamos muy dignos, cada vez que nosotros ya nos sintamos muy limpios, porque pues tenemos 20 años en esto, o sea, yo ya sé cómo se hacen las cosas y ya a mí no me vas a contar esta historia, yo ya me la sé y hasta la he investigado en otras versiones, o sea, yo ya ahorita a veces tenemos como yo soy la fulanita, yo soy el sultanito, ¿no? Y de pronto cuando llegamos a ese punto perdemos nuestro enfoque, perdemos el rumbo, porque al final no se trata de nosotros, se trata de Jesús, no se trata de lo que yo pueda mostrar, sino de lo que Él va a hacer en mi vida. Corremos confiados siempre a Cristo sin importar la condición en la que estemos, sin importar la opinión de los otros, sin importar lo que yo esté escuchando, porque ¿saben? Aunque Él lo veía, Él podía escuchar. Y yo me pregunto en esta tarde, ¿qué escucharía? ¿Qué dirían? Le diría, ay hombre, o sea, no sé, ¿qué le dicen a usted ahora que ha puesto tanta atención, que ha creído tanto que ese milagro que usted espera pues ya no parece estar muy cercano, porque pues todo lo que han dicho los que sí saben, los que sí ven, este hombre probablemente vivió engañado todo el tiempo y como le digo, él no tenía conciencia de ninguna imagen, de nada, él no tenía como que miró en un tiempo y luego quedó ciego, no, desde siempre era ciego. Y esta condición, aunque le limitó, estuvo siempre disponible ante las manos de Dios para que su obra se manifestara en él, para que Dios se manifestara en él. Y mi pregunta es, lo que nosotros tenemos, la situación que estamos pasando es para que Dios se muestre, estamos permitiendo que Dios se muestre en mi situación, o es algo que yo digo, no, es que sí, está bien, me lo merezco, así me tocó, ni modo. Siempre de alguna manera pensamos que no es algo que Dios pueda hacer porque ya tenemos esa condición y así nacimos y así escogimos y así estamos. Pero Jesús nos invita siempre a poner nuestra situación delante de Él para que podamos recibir su respuesta. Y en esta mañana yo le invito a que usted se ponga de pie en reverencia a Dios y ore junto conmigo creyendo esta palabra, de manera que usted le diga, Señor, yo no sé si en mis ojos tú has puesto
así como esta palabra, una parte de este proceso, una parte de esta sanación, una parte de esta respuesta. Y ha estado quizás también en mi mano que sucedan las cosas y yo no he entendido. Quizás yo solamente he estado esperando que tú hagas las cosas como lo has hecho en otras ocasiones. Quizás en esta temporada me toca a mí empezar a dar pasos. Dígale al Señor y dile: Padre, dime qué hacer. Así como a este hombre, así como le indicaste a él, ve y lávate y ve a este lugar. También a mí dime: Señor, ¿qué tendré que hacer yo? ¿Qué tendré que comprometer yo? ¿Qué tendré que poner en práctica yo para que este milagro que está por llegar suceda ya? Porque lo necesito, porque quiero tu mover en mi vida. Como le digo, y ya quizás Dios a mí me lo está diciendo: ay, Rocío, ya tienes hasta seco el lodo, ya se te cayó, ya se te pasó la oportunidad. No sé cuántos de nosotros estaremos actuando cuando Dios nos lo indica, cuando Dios nos lo indica. Señor, en esta mañana queremos rogarte que tú seas con nosotros una vez más. Gracias porque hemos creído, Señor, que cada vez que nosotros pasamos por una situación difícil, por una prueba, por alguna enfermedad, por alguna condición que simplemente nos haga incomodarnos, Señor, siempre será para que tu mover, Señor, para que tu gloria se manifieste en nuestras vidas, Señor. Permítenos creer de esa manera, Señor. Como dice tu palabra, todo obra para bien, Señor, que nuestra fe siempre esté colocada en esa creencia, Señor, de que cualquier cosa que suceda en nuestro corazón o aún a nuestro alrededor, Señor, siempre será para que tu gloria se manifieste, Señor. En esta mañana ponemos nuestras familias en tus manos, nuestro matrimonio en tus manos, Señor. Ponemos delante de ti nuestros trabajos, Padre. Ponemos delante de ti todo lo que nosotros desarrollamos día con día. Todo, Señor, está en tus manos. Y todo lo que suceda en esos ambientes, Señor, en esos diferentes sectores, en esas diferentes áreas de nuestras vidas, Señor, aun cuando hay obscuridad, aun cuando no vemos la respuesta, aun cuando es muy difícil el seguir caminando, Señor, aun cuando quizás también ya nos hemos quedado ciegos de fe. Oramos, Señor, para que tú nos indiques qué es lo que habremos de hacer, porque tú ya has dado la palabra, Señor, porque tú ya has dado la indicación, Señor, porque tú ya has dado, mi Dios, libertad a nuestras vidas, Señor. Tu palabra dice simplemente que tú moriste, Señor, por todas nuestras enfermedades, por todas nuestras dolencias. Así que en el nombre de Jesús, en esta mañana oramos, mi Dios, por cualquiera que esté enfermo, Señor, ya sea de nuestra familia o aún algún conocido, alguien que nosotros estemos orándote, Señor, que hagas tu obra. Lo ponemos en tus manos, Jesús, porque tú ya has pagado el precio, ya has pagado, Señor, por esa sanidad. Y oramos, mi Dios, para que simplemente demos esos pasos de obediencia y podamos ver cumplidas esas sanidades, Señor, esos milagros que tú has de hacer. Ponemos en tus manos, Señor, nuestras familias y cada necesidad que tengamos, Señor, la ponemos delante de ti. Pero hoy queremos pedirte que así como dice tu palabra, Señor, que las ovejas escuchan la voz del pastor, en esta mañana, Señor, nuestros oídos sean abiertos para que tú empieces, Señor, a hablar dulcemente o duramente a nuestras vidas, Señor. ¿Será acaso que tenemos que ser corregidos? ¿Será acaso que tendremos que ser también alentados? Cualquiera que sea nuestra situación, Señor, tú vas a seguir hablando. Pero no solamente queremos que hables, Señor, sino también queremos escucharte, queremos comprenderte, queremos poder, Señor, verdaderamente recibir eso que nos has dado, de manera que lo llevemos a la práctica, Señor. Queremos reconocer esa voz tuya, Señor. Queremos reconocer cuando tú nos hablas. Aun cuando es difícil, lo haremos, Señor. Padre, calla todas las voces que están a nuestro alrededor que nos limitan en la fe, Señor. Calla todas aquellas voces que el diablo ha enviado, Señor, para que nosotros creamos que estamos solos, para que nosotros creamos que no va a suceder nada, para que nosotros creamos que sí, estamos muy mal, como en muchas ocasiones nos lo han llegado a decir, Señor. Calla todas esas voces, Señor, y ayúdanos a tener siempre la voz de fe dispuesta a siempre, Señor, estar escuchándose en nuestro corazón, en cada rincón de nuestro ser.
Que tu palabra sea, Señor, nuestra guía. En esta mañana, Señor, indícanos, Jesús, indícanos, Espíritu Santo, por dónde hay que ir, qué es lo que debo hacer para que esa respuesta, para que ese milagro, para que esa resolución llegue a mi vida, Señor. Ayúdame a levantarme cuando me lo indicas. Ayúdame a esperar cuando es necesario. Ayúdame a poner mi fe en práctica, en obra, Señor, también constantemente, Señor, como lo dice tu palabra. La fe sin obras es muerta. Y yo creo en esta mañana, Señor, que si mis hermanos han escuchado en su corazón esta palabra, tú les vas a indicar en esta semana, Señor, lo que ellos han de hacer. Será a través de tu palabra, será a través, Señor, de algún mensajero que tú envíes, será en sueños, será en visión, será a través de tu voz, no lo sé, Señor, pero será de la forma que tú lo quieras hacer con cada uno de nosotros. Ahora solamente te pido que cuando hayamos escuchado esa voz, Señor, no la ignoremos, sino que la creamos y hagamos conforme a esa voluntad. Ayúdanos, Señor, a creer en este ministerio que tenemos, Señor, de que es necesario tener ojos de amor, manos llenas de misericordia, Señor, para abrazar a un aquel que ha sido condenado por tanto tiempo, ahora que tú has hecho restauración en su vida, Señor. Oramos por todos nuestros hermanos, Señor, que quizás se han alejado, Señor, escuchando todas las voces de condenación y no las de gracia. Oramos, Señor, por todos aquellos que están teniendo una temporada difícil, Señor, de manera que no ven la luz del día. Oramos por aquellos, Señor, que se sienten en obscuridad, en aquellos que están quizás en el piso, Señor, ya sin esperanza alguna. Oramos, Señor, para que tú hagas un milagro, Señor, como lo hiciste en esta historia, como lo hiciste en esta época, Señor. Ese milagro, Señor, que cambió no solamente la vida de este hombre, sino también la de su familia, y trajo fe al corazón de los muchos otros que sí creyeron, Señor, en que tú hiciste ese milagro. Que nuestras vidas también sean, Señor, de beneficio para otros, y todo lo que tú hagas en nosotros, Señor, sea para que los creyentes vean tu bondad y sean también convencidos de tu poder en estos tiempos, Señor. Gracias te damos por todo lo que haces. Confiamos plenamente en ti, Señor, y no damos rienda suelta, Señor, a todas esas voces negativas que nos hacen sentir más estancados, sino todo lo contrario, Señor. Permitimos que nuestros oídos hoy sean abiertos para escuchar lo que tú quieres indicarnos hacer. A ti sea la gloria, Señor, porque sabemos que siempre hablas, siempre estarás mostrándonos de alguna u otra manera, Señor. Solo permítenos percibirlo, entenderlo y ponerlo en ese orden, Señor. Gracias te damos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Amén. Dios les bendiga. Gracias a que pudieron estar con nosotros hoy. El Señor sea con cada uno de ustedes y puedan empezar a buscar cuál es la señal que el Señor me ha dado, cuál es la indicación que Él me ha dicho que yo debo empezar a procurar. Gracias al Señor por eso, y vamos a permitir que eso trabaje. Gracias.